Les voy a dar una pequeña introducción del video que hicimos. En este video vamos a encontrar los movimientos sociales y a partir de estos el surgimiento de los movimientos estudiantiles que hay a nivel mundial, en Latinoamérica y en Colombia. También les presentaremos algunos personajes que han servido de inspiración en estos movimientos, como lo son Martin Luther King, Nelson Mandela y el Che Guevara. Este video está bajo la autoría de Karen Triana, Alejandra Alvarado y quien les habla, Pablo Arias, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Básicas con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, del CREAC de Bogotá, la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Los movimientos sociales y estudiantiles surgen debido a la opresión que han habido en el desarrollo de las culturas. Empezó con la rebelión de los esclavos en Egipto, China y Roma, en la lucha por la democracia, la igualdad y los derechos en el mundo. Una parte de los movimientos los constituyeron los movimientos estudiantiles, buscando el derecho a la educación y a unas condiciones sociales dignas. Universidad medieval. Los movimientos empezaron en 1150. Fueron instituciones educativas de la cristiandad latina. Sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales. La educación medieval era controlada por el rey y el papa. Era un monopolio controlado por la Iglesia. Después de la Revolución Francesa, gracias a las ideas liberales, el Estado se ocupa de los gastos de la educación, dando fin a la universidad medieval. En 1793, con la supresión de la Universidad de París y la enseñanza pasa de manos de la Iglesia al Estado. Después, la caída de Metternich, los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles, están presentes a lo largo de la historia y de la universidad, formando parte de esta y su desarrollo. La caída de Metternich consistió en que los estudiantes actuaron a favor de la lucha revolucionaria, que fue desencadenada por el ataque de tropas imperiales contra miles de estudiantes y egresados que realizaron una marcha en donde pedían libertad de cátedra y política de la universidad, ya que era dirigida por el dogmatismo jesuita. Movimientos sociales en América Latina. Con la influencia de los movimientos europeos llegan a América a través de las migraciones de intelectuales hacia el continente que se asentaron en zonas rurales y alrededor de estos aparecen los movimientos obreros, artesanos y pequeños trabajadores. A partir de lo vivido surge una transformación y al comenzar la Primera Guerra Mundial las economías se expandieron a diferentes regiones. Con esta transformación surgieron unas etapas. Surge el proletariado en los años 20. Aparece la clase obrera, estudiantes, empresarios y líderes. Se da el movimiento de Córdoba de Argentina y en la Universidad Mexicana. Se crean sindicatos en Brasil en 1917, en Perú 1919, Argentina en 1918, México y Colombia por la misma época. Hacia los años 60 se retoman las huelgas y estas dan origen a reformas importantes en América Latina. Estos movimientos fueron influenciados por la revolución bolchevique de 1917, de ahí la formación del movimiento comunista. Movimiento estudiantil en México 1919. La lucha de los movimientos sociales por la autonomía buscaban nuevas formas de resistencia
comprometidas con las problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales de los países latinoamericanos. A partir de 1929, las problemáticas son diferentes. Surgen de las políticas aplicadas a nivel mundial. El Foro Mundial de Porto Alegre se globaliza y da como resultado a nuevos procesos. Se destaca la caída del campo soviético de la sociedad civil contra la globalización neoliberal, articulado al zapatismo de México y de las luchas sociales en todo el planeta. Asimismo, la emergencia de grupos indígenas que derrocaron gobiernos como el caso de Ecuador y Bolivia. El movimiento estudiantil fue causado por un incidente interno de la universidad, como fue la reforma de los exámenes, y este movimiento obtuvo una ley orgánica para la Universidad Nacional de México, la autonomía universitaria y la definición de funciones de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura. Movimiento universitario en Argentina. En Argentina tuvo influencia las inmigraciones masivas de países del sur de Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Con la rápida urbanización y la expansión del sistema de educación se dio un crecimiento económico. Los movimientos universitarios de estudiantes de Córdoba en Argentina en 1918, estalla el primer movimiento estudiantil en América Latina. La clase media reclamaba una educación universitaria, ya que le daban prioridad a la educación básica primaria. 2 meses después, culminaron su resistencia logrando la aprobación de nuevos estatutos que rigieran la universidad, la democratización de la universidad en aspectos como acceso sin restricciones sociales, económicas e ideológicas, la ruptura de la influencia clerical, el rompimiento del régimen colonial que todavía influenciaba la educación pública y la universidad. Movimientos universitarios en Chile tuvieron 4 ideas fundamentales: ciencia e investigación, tener en cuenta las corrientes de pensamiento y la autonomía universitaria. Etapas: elaboración del Estatuto Universitario en 1969, transformaciones sociales en 1973, golpe y muerte del presidente Salvador Allende, 1973-1980. Marcó la historia de la universidad, ya que fue allanada, en donde los profesores y alumnos fueron maltratados y enviados a la cárcel, lo que agudizó el problema de financiamiento de la universidad. Primeras manifestaciones estudiantiles en 1978. Nacen los comités de participación para cuestionar la legitimidad del origen de sus dirigentes y rechazar la destrucción de los mecanismos que los regían. Estatuto de las Federaciones de Centros de Alumnos, 1978. También contribuyeron para orientar la participación de los estudiantes, y esto sirvió como ejemplo para realizar grandes reformas a la educación universitaria en Uruguay y en los demás países en América Latina. Movimientos estudiantiles en Colombia. En Colombia tenemos 2 movimientos estudiantiles, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad del Cauca. En la Universidad de Antioquia, en 1921, los estudiantes solicitaron respetuosamente a las autoridades colocar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato de Fidel Cano, hombre de pensamiento liberal. Ante la negativa, hubo un paro que provocó gran solidaridad a nivel nacional. En la Universidad del Cauca, en 1926, los estudiantes exigieron la destitución del rector porque les ponía falla a los estudiantes que no iban a misa diaria o a procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes les tocó volver a misa y a las procesiones. En 1979, la UPTC y otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcó la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado un líder estudiantil. Para pedir su regreso hicieron un catedralazo, toma de la Catedral Primada de Tunja.
Ellos reclamaban por sus formas, métodos de acción y su contenido político. Este cacerolazo constituyó una ruptura en las formas y la acción del movimiento universitario. Ahora les voy a comentar sobre personajes que han servido como inspiración a los movimientos sociales y estudiantiles. Uno de ellos es el Che Guevara, Ernesto Guevara. Nació en Rosario, Argentina, 1928, Bolivia, 1967. Fue un revolucionario iberoamericano que junto a Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956, fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución cubana en 1959. Desempeñó cargos de gran relevancia en el nuevo régimen, pero insatisfecho por la inoperancia de los despachos y fiel de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un año después. Entregó su vida a ir en contra del imperialismo y la dictadura. Se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX. Su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y justicia. Pertenecía a una familia acomodada de Argentina, en donde estudiaba medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas. Ahora les voy a hablar de Martin Luther King. Atlanta, 1929, Memphis, 1968. Pastor batista estadounidense, defensor de los derechos civiles, la larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de los derechos. Conocía desde 1955 una aceleración en cuyo liderazgo iba a descartarse muy pronto el joven pastor Martin Luther King. Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi, en el verano de 1963 movilizó a 250,000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus discursos, que encabezaba una visión de un mundo justo. El movimiento por la igualdad social fue arrancando sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial. Obtuvo el aval del Premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado 4 años después. También Nelson Mandela nació en Traskei, 1918, Johannesburgo, 2013. Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia. Fue llamado así porque significa separación. Tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió la presidencia en 1994. Fue el primer gobierno que le pone fin al régimen racista. El siglo XX dejó 2 guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como lo son Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Ahora les quiero presentar un poema que se llama Invicto, y también hay una película que se llama Invicto sobre la vida de Nelson Mandela. El poema dice así:
más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable. Doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años, me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.